argentino. Bueno, señores, el Lautaro Rivara es un periodista. Me parece que está con Germán, entonces. Qué bien. Bueno, después. Germán, te paso. Muchas gracias. No, Edith. no, Sí. me quedo, espérate, que vinieron. te queda, ok. Sí, me quedo, Si Germán. no, yo arranco, no te apures. Además, Germán no es Lautaro, pongan a Lautaro si quieren. Pongan a Lautaro. Lautaro Rivara es periodista, es sociólogo y es doctor en historia. Y bueno, ha trabajado mucho, sabemos que ha estado en coberturas en Haití también. Está de visita en República Dominicana y lo hemos invitado porque así podemos sacar un poco los ojos de nuestro territorio. Así que muy buenos días a este argentino que está en nuestros estudios. ¿Cómo le amanece? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Edith, por la invitación. Y Germán también, un placer enorme. Bienvenido Gracias. a esta tierra caribeña. Háblenos un poquito de usted, porque bueno, usted tiene doctor en historia y vi que especializado en temas de América Latina y el Caribe. Sí, tengo un poco un doble oficio, un poco el trabajo académico, como docente, investigador. Estoy trabajando en este momento en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero desde hace unos cuantos años haciendo coberturas y análisis político y geopolítico de América Latina y el Caribe, y siempre con particular interés y un poco mi corazón también puesto acá en los países del Caribe, a los cuales les tengo mucho afecto realmente. Qué bien, bienvenido nueva vez. Gracias, Lautaro. gracias. Lautaro, me contaba fuera del aire que has vivido, que has estado en Haití. Nos interesa por eso esta conversación contigo. También vamos a hablar, no vamos a salir de la isla, por supuesto, pero en el caso de Haití, donde has estado un tiempo, ¿cómo entiendes tú que se produjo o cuándo se produjo esta debacle, esto que estamos viendo ahora mismo, predominio prácticamente, control de las bandas de delincuentes? Te hago la pregunta acompañado de un cafecito Santo Domingo que te trae Kenia. Gracias, muy amable. Gracias, Kenia. ¿Cuándo se produce, cuándo es el punto de... Bueno, es reflexión? interesante lo que preguntas porque yo siempre insisto con ponerle un poco de historia a la crisis, quizás un poco por contexto. desviación profesional, Sí. pero en su dimensión securitaria puntualmente y analizando este fenómeno que a todos nos llama la atención, de las bandas armadas, de lo que yo llamo más bien grupos paramilitares, porque es efectivamente lo que son. Hay una historia que tiene que ver con, de hecho, los propios años en los que yo pude llegar al país. Si uno veía los niveles, los índices de inseguridad de Puerto Príncipe, la ciudad capital, hace apenas 6 o 7 años, Puerto Príncipe era una ciudad relativamente segura en el escenario latinoamericano y caribeño. Pero tuvimos en ese año, y ese es un dato clave para comprender lo que pasa, una movilización social realmente muy multitudinaria y muy radical, que de hecho fue tapa en general en los diarios de todo el mundo, y me imagino que también tuvo una cobertura aquí bastante pormenorizada en República Dominicana. Fue en ese año de protestas sociales de un carácter antineoliberal, puntualmente contra un aumento de los precios de los combustibles. 18, 19. 18, 19, exactamente. Ajá. Esos ¿Tú 2 estuviste años en son clave. ¿Tú estuviste en Haití entre cuáles años? Esos años, 2018, 19 y comienzos del 20. Y Cuando estabas ahí ya comenzaban las bandas, ¿verdad? Exacto, es en esos años que comienza el fenómeno de las bandas y que pensamos saber un dato clave, que es la infiltración de ex marines y de mercenarios llegados de los Estados Unidos, están las noticias, se pueden googlear. ¿Haitianos o norteamericanos? En general de origen norteamericano, Haitianos de origen norteamericano. Algunos de ascendencia haitiana y otros que no, e incluso mercenarios de otros países como por ejemplo Serbia, que llegaban al país con armas, que llegaban con equipos avanzados de tecnología, de comunicaciones, y que, insisto, en ese momento que se produce la infiltración, las bandas armadas se empiezan a organizar, a empoderar y a federar y a tener un control territorial, un armamento y una capacidad financiera que antes en el país no tenían. Eran grupos criminales, silvestres, dispersos y se convirtieron en grandes bandas armadas con gran control territorial. Lautaro, lo que entiendo por lo que dices es que las bandas se recibieron como si fuera asesoría, está hablando hasta de serbios. Exactamente. Evidentemente hubo alguien que hizo un trabajo de formación, de entrenamiento, incluso de unificación política de esas bandas. Hoy hablamos de una banda muy conocida, que es el G9, conducida por el tristemente célebre Barbecue, que es un policía exonerado de la Policía Nacional. ¿Llegaste a conocerlo? No llegué a conocerlo, no tuve la oportunidad, intenté incluso entrevistarlo, pero digo, alguien hizo el trabajo político de unificar a grupos que hasta ese momento estaban fundamentalmente enfrentados, que combatían entre sí, que no tenían ningún tipo de dirección unificada. Y alguien, también lo vuelvo a decir, los armó. El armamento que llega, que utilizan estas bandas,
es 100% de origen norteamericano y está llegando sobre todo desde puertos ubicados al sur del país, puntualmente en la Florida. Hay un colega tuyo, Camille Charmer, ¿lo conoces? Sí, tengo De muy buen Pata. vínculo. Ajá, yo Exacto. he conversado varias veces con él y va más o menos en esa línea. ¿Quiere decir entonces, según tu percepción, que todo este desastre, todo este poderío de las armas tiene un fin? Pero ¿detrás de qué? En Haití, que la gente dice, ¿qué hay en Haití? ¿Qué busca? ¿Qué busca un serbio en Haití? ¿Qué busca Estados Unidos en Haití? ¿A qué le interesa de Haití? Bueno, hay dos ¿Por dimensiones. qué, perdón? Sí. Y si ves que todo eso era para frenar el auge de ese movimiento popular que sí estaba articulado en ese momento. Por ahí va la pista exactamente, y por eso yo defino este fenómeno como un fenómeno paramilitar y tiene que ver con la historia del paramilitarismo también en América Latina y el Caribe, donde ha sido utilizado como un instrumento para controlar territorios y poblaciones. Yo te hablaba justamente de esos años, porque en esos años, ¿qué es lo que pasa? Haití llegó a tener movilizadas más de 1 millón de personas en la calle, un hecho inédito si consideramos la totalidad de la población. La Policía Nacional tenía en ese momento apenas 6.000, 7.000 efectivos, sin ningún tipo de preparación, ni capacidad, ni moral, ni siquiera para enfrentar a esa movilización tan multitudinaria. Tenemos que recordar que en esos años ya había dejado el país la MINUSTAH, la misión que en general cumplió tareas represivas a partir del año 2004. Entonces, la gran pregunta de las clases dominantes locales, aliadas estrechamente a los Estados Unidos, es cómo logramos reprimir y desmovilizar a esta enorme cantidad de gente. Y ahí es donde, con una serie de colegas, de investigadores, de periodistas de Haití y de otros países, pasamos a considerar que esa infiltración paramilitar tuvo la función de reprimir y desmovilizar a la población haitiana. Pero se le fue de la mano todo. Absolutamente, que es lo que suele pasar de hecho con los fenómenos paramilitares. Cuando Sí. un grupo armado se arma, tiene su propio financiamiento, control territorial, bueno, tiende a autonomizarse y también empezar a jugar por cuenta propia. Pero en el origen ahí me parece un vínculo y una conexión con los Estados Unidos muy evidente. Lautaro, recientemente vi que le dieron seguimiento a Barbecue. El pasado domingo dice que casi lo atrapan. Él ha hablado de que lo quieren matar, ese líder de banda haitiana. Y resulta que se le quedó un fusil. Y el fusil era lo mismo que utilizaron los terroristas de París. Entonces, ¿cuáles son las vías por las que están llegando esas armas? Y si tienes idea de si hay un cálculo, cuántas armas pudieran tener y las calidades que tienen estas bandas en Haití. Bueno, saber la cantidad es muy difícil. Sí sabemos que son realmente armas muy, pero muy avanzadas e insisto, de manufactura norteamericana, eso no hace falta decirlo. Haití no produce armas, su vecino insular no produce armas. Y Estados Unidos sigue siendo todavía, y por escándalo, el principal productor y exportador a nivel global, con mucha distancia respecto a Rusia, a Israel, a Francia u otras potencias armamentistas. Entonces, creo que esa conexión hay que seguirla. Y sobre todo hay que decir que son armas que, insisto, están saliendo hoy por hoy de puertos de la Florida y llegando por vía marítima al territorio de esta isla. Yo puedo entender que un país como Haití, con una soberanía quebrada, sin un control estatal del territorio, no pueda fiscalizar, por ejemplo, el tráfico de armamento o de otro tipo de insumos ilícitos. Pero quiero pensar que Estados Unidos, todavía la primera gran potencia a nivel planetario, sí tiene la capacidad de fiscalizar qué es lo que pasa en sus puertos y si realmente hay un objetivo, como lo han declarado en repetidas ocasiones, de combatir, de desarmar y de sancionar a estos grupos criminales, bueno, hay que empezar básicamente por cortar ese hilo rojo de la violencia que se fundamenta en el tráfico de armamento hacia la isla. Lautaro, el papel de Jovenel Moïse y de la élite política, Michel Martelly, por ejemplo, me gustaría que hablara un poquito de esto. Bien, primero hay que decir que el partido de ambos, el PHTK, fue un partido... El Ted-Calé, el partido de Ted-Calé, seguramente lo podamos considerar como el primer exponente de lo que hoy vemos como una especie de normalidad en toda la región, que es el surgimiento de formaciones políticas de extrema derecha. El Ted-Calé siempre fue un partido ultraconservador, ultra neoliberal en lo económico, con figuras muy misóginas en la conducción de la estructura y estrechamente vinculado a los Estados Unidos. Además, un partido formado con elementos residuales de los Tonton Macoutes, que fueron aquellas tristemente célebres fuerzas paramilitares del régimen de los Duvalier,
Y fue un partido que fue, insisto, organizado y aupado en la presidencia de la República por los propios Estados Unidos en unas elecciones. De hecho, va Exacto. a una segunda vuelta habiendo quedado en tercer lugar. Absolutamente, absolutamente. Elecciones que fueron escandalosamente fraudulentas, denunciadas así por la comunidad internacional, por la sociedad civil haitiana. Digo, si ese partido llega al poder es por el apoyo y el respaldo explícito. Pero Jovenel Moïse en específico. Bueno, Jovenel Moïse en particular, primero fue una figura un poco anódina, ¿no? El liderazgo histórico claramente era el de Michel Martelly, que era el de las conexiones. Moïse fue un gran empresario bananero del norte del país. Yo tuve oportunidad de estar ahí por sus fincas, por sus territorios, que tenía, además de este estrecho vínculo con los Estados Unidos, vamos a decirlo amablemente, una vocación democrática muy limitada. Fue un presidente que, tenemos que recordar, finalizó su mandato constitucional, decidió quedarse en el poder un año más y fue avalado en esa decisión anticonstitucional por el Core Group, que es este grupo de países autodenominados amigos de Haití, pero que en general en Haití nadie considera que sean sus amigos. Ahora que estamos viendo esto y dado el contexto, ¿qué salida le ves a Haití? O sea, ¿cuáles crees que son los pasos para resolver esta transición permanente? Y segundo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sitúas? Tenemos conflictos más limitados en Colombia, tenemos la inestabilidad de Venezuela, tenemos situaciones, pero si mirases a Haití comparándolo con el continente, ¿qué número le darías a ese nivel de conflicto? Bueno, es un nivel de conflictividad y de debacle realmente muy importante, no lo podemos negar. El hecho de que hoy las bandas armadas estén controlando un número incierto, pero estimado en un 80-85% del territorio de la ciudad capital y alrededores, es realmente un número escandaloso. Probablemente el factor paramilitar no haya avanzado en ningún otro país de la región como en Haití y sobre todo no lo ha hecho en tan poco tiempo. Recién conversábamos un poco antes de comenzar que hablamos de un fenómeno que tiene apenas 5 o 6 años de existencia, por lo menos con estas características, de grupos paramilitares realmente muy pero muy armados. Respecto a las soluciones, yo creo que hay una solución, hay una dimensión que es en general la única que se discute, que indudablemente está vinculada al aspecto de la seguridad, que es cómo retomar el control y el orden público de parte del Estado, y no solamente del Estado, sino de la propia sociedad civil y de las propias comunidades haitianas. En ese caso se han ensayado una serie de iniciativas en general vinculadas a misiones internacionales de ocupación que suelen no salir bien porque no es posible, y lo digo en relación a esta misión de policías de Kenia que desembarcó hace pocos meses. Es muy poco verosímil que un grupo de policías venidos del otro lado del mundo, que no conocen el país, que no hablan la lengua, que no conocen la cultura y que no están formados en tareas militares, que puedan realmente hacer frente a un grupo de bandas armadas. Y tan poquito. Que son además muy pocos y que además son bandas que, lo tenemos que entender, están profundamente capilarizadas en los territorios y tienen o han intentado construir una cierta legitimidad social. Yo creo que en términos securitarios la apuesta de Kenia seguramente fracase nuevamente. Hay que apostar a factores, en todo caso, endógenos y nacionales. Pero después hay una dimensión política, que es la que en general nadie quiere abordar. Detrás de la crisis de seguridad hay una crisis de legitimidad política y democrática, porque Haití tuvo un orden institucional interrumpido con la misma en el año 2004 y porque Haití no tiene ningún tipo de elección, ni democrática ni no democrática, desde el año 2016, cuando Jovenel Moïse llegó a la presidencia. Entonces, posponer permanentemente el acto electoral y la elección legítima de autoridades que Haití no tiene, porque la Constitución de Haití dice que el país debe tener un presidente al frente del Estado, no un primer ministro interino ni interinatos eternos. Y tampoco tiene un parlamento en funciones, ni tampoco un poder judicial en funciones. Entonces, restablecer esa legitimidad democrática y los poderes públicos van a hacer que también las fuerzas del orden tengan un viso de legitimidad social del que hoy por hoy en general carecen para afrontar esta crisis de seguridad. Porque la pregunta que uno se formula desde acá, Lautaro, y que estuviste ahí, conociste a Moïse y viste todo esto, y viendo los resultados de la investigación en Estados Unidos, donde ya hay gente condenada a cadena perpetua, y es generalmente gente que estaba en una buena posición económica. ¿Por qué matan a Moïse? ¿Quiénes lo matan y por qué? Bueno, saberlo todavía a ciencia cierta es realmente muy complejo. Ahí quiero primero aclarar que es un hecho sabido que en buena medida se trató de mercenarios y paramilitares de origen colombiano, pero de lo que se habla menos es de que había 2 personas
de ciudadanía estadounidense, que de hecho se supone tuvieron un rol importante al momento de organizar operativamente Pero justamente haitianos con ese nacionalidad